Hola, hoy les traigo palabra de bendición y no de maldición. Vamos a platicar en verdad qué es lo que nosotros debemos de hacer y obedecer a quién y a quién no debemos de obedecer ni hacernos esclavos de ellos. La palabra de Dios la vamos a escudriñar para poder aprender un poco en este día. Y vamos a ver que desde la fundación del mundo, el árbol del bien y del mal eran guardados en obediencia para con Dios, porque Dios le dijo a Adán, de este árbol no comerás, de todo lo que hay en el huerto podrás, pero de este árbol no podrás comer, porque del día que de él comieres, ciertamente morirás. Pero el primer hombre perdió el derecho y la oportunidad de conservar esa ordenanza. Y llegamos a conocer el discernimiento del árbol del bien y del mal. Porque Adán se sintió desnudo. Perdió lo que Dios le había dado. Ahora, el árbol de la vida, ¿qué es? Porque el Señor expulsó a Adán y a Eva. Porque dice, no vaya a ser que estiren la mano y alcancen y coman y no mueran. Pero vamos a entrarnos a las Escrituras. No de mi razonamiento, sino de lo que el Espíritu Santo me ayude y les ayude a ustedes a entender cuál es el discernimiento de la palabra que yo voy a leer. La palabra de Dios nos enseña que hay vida en Dios. Ahí hay vida, pero Dios le dio ese derecho a su Hijo, el Mesías, Jesús. Pero hay muchos que nos perdemos porque pensamos en nuestra manera y no pensamos en la voluntad de Dios, ni en la manera de Dios. Pero la palabra es clara, precisa y concisa. Y la revelación de la palabra solo lo manifiesta y lo revela el Espíritu Santo. Porque Él no miente, Él es Espíritu. Y si Él es el Espíritu, es la verdad de Dios. Porque Dios no miente. Primera de Juan 5:6 dice, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. No es como el que se para en un púlpito y dice, yo sí digo la verdad. No, el que dice la verdad es el Espíritu Santo. Nosotros podremos predicar, decir, pero el que te da la revelación de lo que está hablando cualquier tipo de hombre, solo es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no miente. Es el único que nos dice la verdad. Tito 1:2-3 dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Dios nuestro Salvador. Si nuestro Salvador es Dios, ¿por qué hay hombres que se creen pastores y dicen todo lo contrario de la palabra?
Aquí en Tito 1:3 lo voy a leer. Y dice, si nuestro Salvador es Dios, ¿por qué hay hombres que se creen pastores y dicen todo lo contrario de la palabra? El gran pastor es uno y verdadero, y es Dios. El gran pastor es Dios. Porque si la palabra dice que nuestro Salvador es Dios, no comprenden los pastores, mucho menos los que se dicen sacerdotes católicos. Juan 10, 11, 15 dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, los que se dicen pastores, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque él es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, dice el Señor, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Y el Mesías ya puso su vida por sus ovejas. De igual manera, hay hombres que se creen sacerdotes y no lo son, porque uno es el verdadero sacerdote y ese único sacerdote es Dios. Y se creen los del Vaticano. Hebreos 7, 11, 28 dice, sí pues, la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley. ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote? Según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón. Está hablando que si se levantase otro sacerdocio y fuera terrenal, ¿para qué si ya existe uno en el orden de Aarón, de la tribu de Leví? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdocio distinto. Ese sacerdocio distinto es el católico, porque el sacerdocio, en el orden de Melquisedec, el sacerdote debe ser inmortal. Y el Vaticano no son inmortales, son puros mortales. Voy a seguir leyendo. No constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Ese es el orden de Melquisedec. El orden de Aarón era de una descendencia, pero el orden de Melquisedec ahora es el poder de una vida indestructible. Y si los católicos dicen que son del sacerdocio del Dios Altísimo, son una vil mentira. Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec,
Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero con el juramento del que dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Si es el Señor Jesús, Dios Padre lo nombró sacerdote en el orden de Melquisedec, porque el Señor Jesús murió, resucitó para no morir nunca. Nadie lo puede suplir porque no muere. El orden de Melquisedec es indestructible. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, ni los católicos pueden continuar porque mueren y mueren. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, porque ya no está, el Señor Jesús ya no está dentro de, Él está apartado en los cielos, ministrando. Hay un tabernáculo que el hombre no hizo. Ese es el tabernáculo que tiene el Señor Jesús en los cielos, y desde allá ministra. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Entonces, el sacerdocio católico es un sacerdocio muy distinto del que las Escrituras lo afirman como el orden de Melquisedec, porque ser sacerdote en el orden de Melquisedec es ser inmortal. Y ahora en día llevamos contando que ya son 267 papas y han muerto 266. Más evidencia que no es un sacerdocio y ninguna iglesia de Dios, porque chocan con la palabra. Ellos edificaron una iglesia en un apóstol, pero Dios la estableció en su Hijo y lo dio por cabeza, y su cuerpo es la iglesia. En ninguna parte de las Escrituras del Evangelio vas a encontrar que la iglesia quedó en el cuerpo de Pedro. Es mentiras. Y te lo voy a demostrar que Cristo es cabeza de la iglesia. Escucha, Colosenses 1, 15, 20. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es antes de todas las cosas. Y Él es cabeza del cuerpo que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz.
¿En quién hay vida? En Cristo Jesús hay vida. ¿Quién da el derecho de poder llegar a ser hijo de Dios? ¿Alguna religión? ¿Congregación? ¿Denominación? ¿Alguien que se crea ser algo de Dios? Como el Papa se cree ser algo de Dios. Puras y verdaderas mentiras que los hombres inventan. El único que nos da ese derecho es el Salvador del mundo. Y si es el Salvador del mundo, es Dios. Juan 1, del 12 al 14 dice: mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Y por qué lleno de gracia? Porque por su mero beneplácito, por su mero gusto, hizo eso. Y lleno de verdad, porque es el Espíritu. El Espíritu, por su mero gusto, hizo que los que recibimos al Señor Jesús llegáramos a ser hechos hijos de Dios. No es porque tú, si no eres católico, no eres de Dios. Si no eres adventista, no eres de Dios. Si no eres pentecostal, no eres de Dios. Si no eres testigo de Jehová, no eres de Dios. Inventos de hombres. La palabra aquí está diciendo: mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre del Señor Jesús, el Hijo de Dios, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que tu religión, tú puedes estar ahí, predica la verdad, busca a Dios, deja de estar amenazando a las personas. Todos los congregados son humildes, obedecen, pero tu boca es la que echa a perder a tu congregación porque no dice la verdad. Los testigos de Jehová, el reino de los cielos, el reino de Dios es su congregación. Y el que no está en esa congregación no tendrá vida eterna. Y los testigos de Jehová buscan una vida terrenal. No buscan lo celestial. Ni creen que Dios es el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es Dios. No lo creen. Es una fuerza activa. Claro que es una fuerza activa, pero creó el mundo. Por su palabra creó el mundo. La tierra obedeció, dio frutos, dio todo. Por la palabra de Dios fue creado todo, de lo que no se veía, que ahora lo vemos. El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. No, es una fuerza activa. Es el verdadero Dios. El Señor Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces, ¿en dónde debemos caminar? ¿Guiados por un mortal o ser guiados por el Espíritu Santo de Dios?
Romanos 8, 14, 17 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados en vida eterna. ¿Y qué dicen las Escrituras de los que son guiados por los hombres? Primera de Corintios 7, 20, 23 dice: cada uno en el estado en que fue llamado, en ese estado se quede. Si no conocías a Cristo, te casaste, dejaste hijos, te volviste a casar y con esta mujer encontraste a Cristo, en ese estado quédate. Deja de estar dejando a esa mujer y regresar con tu esposa, o dejar esa y agarrar otra. No, así como encontraste a Cristo, en ese estado, así quédate. ¿Eras esclavo? Trata de hacerte libre. Aquí lo dice la palabra. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprado, por la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo. Fuisteis comprado, yo fui comprado. No os hagáis esclavo de los hombres, dice la palabra. No os hagáis esclavo de los hombres. El único que te puede llevar directo al Padre es el Hijo de Dios. El que derramó su sangre por ti es el Hijo de Dios. El único Salvador del mundo es el Hijo de Dios. Primera de Juan 4, 13, 16 dice: en esto conocemos que permanecemos en Él, y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Esa promesa se lo dieron al padre Abraham. Desde allá, ya teníamos una esperanza. ¿Cuándo nació tu iglesia? Dicen los que se creen, los que edificaron una iglesia en un apóstol y no en Jesucristo. ¿Cuándo nació tu iglesia? Porque la mía nació en el 33, después de Cristo. ¿Y la tuya? Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído en el amor de Dios. Tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. El único mediador entre Dios y los hombres es el Hijo de Dios. Hombre. Y el único mediador para los católicos es su Papa, porque Él es el único puente entre Dios y los hombres. ¿Te das cuenta? El único mediador entre Dios y los hombres es el Hijo de Dios, hombre. El Hijo de Dios, hombre.
porque el Hijo de Dios en espíritu es Dios. María tuvo al Hijo de Dios hombre. ¿Por qué fue el Mesías? Porque fue ungido del Espíritu Santo de Dios. Y el único mediador para los católicos es su Papa. De eso es lo que les advierto, que si se hacen esclavos de los hombres, no agradan a Dios, ni Dios los escuchará, porque todos los que agradan a los hombres predican agradando a hombres y no a Dios. Hasta tienen en más alta estima a su catecismo antes que a la palabra de Dios. Los católicos creen más en el catecismo que en la palabra de Dios. Y la prohibieron para que no la leyeran, porque si la leían iban a encontrar que eran unos grandes mentirosos. Como en estos tiempos, ya los hemos descubierto que son unos tremendos y grandes mentirosos. Aparte de los papas, los cardenales, Luis Toro. ¡Qué bárbaro! Gálatas 1, 6-12 dice: Estoy maravillado que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Catecismo, evangelio diferente. No el que dejaron los apóstoles. ¿Te das cuenta? No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Sería siervo de los hombres. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, dice el apóstol Pablo. Estoy leyendo en Gálatas 1, del 6 al 12. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de el Mesías. Y tú crees más en el catecismo. Es un evangelio diferente. ¿Por qué diferente? Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Y qué dice el catecismo? Que el único puente entre Dios y los hombres es el Papa. Ese es el evangelio diferente. ¿Cuál es el otro? Dice el Señor Jesús, después de muerto, se apareció con sus discípulos y dice: vayan, prediquen a todas las naciones, y el que creyere fuere bautizado. ¿Y qué hace la religión católica? Bebés de 2 meses los bautiza, les pone padrino, les pone madrina. ¿Cómo la ves? ¿Es el evangelio? Sí. ¿Disfrazado? Sí. Ahí está el engaño. Porque la palabra de Dios dice: el que creyere fuere bautizado. Ah, no, pero el responsable es el papá. Y si el papá muere, ahí está el padrino. El padrino primero se come a la comadre y después ve por el niño.
Juan 15, del 5 al 12 dice: así es que el Mesías es la vida verdadera. El Mesías es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Y sin él nadie es nada, porque sin él no hay vida, porque él es el dador de la vida. ¿Qué dice Juan 15, del 5 al 12? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, el que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. El Mesías es todo en todos. Los que hacen la voluntad del Padre, y la voluntad del Padre es que creamos en su Hijo y en el nombre de su Hijo, y guardemos sus mandamientos, y que tengamos la fe de su Hijo. Ni están guardando los mandamientos, ni tienen la fe del Hijo, porque la fe es creer por convicción de lo que no se ve. Pero los católicos creen en lo que se ve y no hay fe. No lo adoramos. No lo adoran. No todos los años le festejan, le hacen culto, le rezan, preparan comida, no lo cobran, lo regalan. Qué honestos, qué honrados. ¿Y cuántos estás llevando al matadero? ¿Cuántos estás llevando a no obedecer la palabra de Dios, sino que a obedecer palabras de hombres que con astucia lo hacen para tener un poderío en el mundo? La religión católica, ¿dónde nació? ¿Cómo fue que agarró fuerza? En el concilio de Nicea, ¿quién lo autorizó? ¿No los hombres? ¿A quién se lo presentaron? A los hombres. ¿Quién los validó? Los hombres. Honrando a los hombres y no a Cristo, no al Mesías, no a Dios. Honrando a hombres, escuchando a hombres. Y bien engañado te tienen, hermano, primo, bien engañado te tienen. Dios los bendiga, los guarde, los proteja. Si Dios nos presta vida, la próxima semana nos escuchamos para seguir desnudando a todos estos que nos están embabucando
que no nos llevan a la reconciliación con Dios, sino que nos están metiendo en una fila donde no fuimos invitados. Ir al lago de fuego, no fuimos invitados. El Señor Jesús mandó a invitar a todo aquel que quiera ir. La mesa está servida. Él entregó su cuerpo. Él lo hizo todo para nosotros, para reconciliarnos, para llevarnos a su reino. Dios me los bendiga, los guarde. Si Dios nos presta vida, nos vemos la próxima semana. Y todo esto fue en el nombre del Señor Jesús. Amén.